Casi un año después de que la expansión Phantom Liberty llegase a nuestras tiendas, el desarrollo de Cyberpunk 2077 al fin ha terminado. Así lo anunciaron hace escasas semanas desde CD Projekt, y si bien la compañía se encuentra inmersa en nuevos proyectos como un nuevo The Witcher, un remake de la primera entrega y hasta una secuela de Cyberpunk, el que probablemente fuese el juego más esperado de la última década finalmente pudo dar su desarrollo por concluido tras decenas y decenas de actualizaciones de contenido. Precisamente por esto es buen momento para hacer retrospectiva y volver a acercarnos al título, no solo para comprobar de primera mano lo bien o mal que ha acabado evolucionando, lo cual mejor lo dejo a vuestro juicio, podéis compartirlo en la caja de comentarios, sino también para poner en perspectiva algunas de sus principales bondades, como la construcción de su mundo o lo que personalmente me parece más interesante, el diseño de sus misiones. Pese a la mala reputación generada por su estreno, muy merecida, de paso se ha dicho, CD Projekt siempre ha tenido un prestigio tremendo por la amplia calidad narrativa de su contenido, tanto principal como secundario, rivalizando en este sentido contra unos muy poquitos estudios como pueden ser Rockstar Games o Larian. Y es muy curioso que, aun con todos los palos que se le dieron a Cyberpunk, desde su salida ha habido muy pocos jugadores disconformes con esta faceta del título. Los polacos son realmente buenos en esto, saben construir intrigas potentes, personajes interesantes y tramas secundarias que se sienten principales, y de hecho eso fue lo que les llevó a coronarse con el GOTY de 2015 por The Witcher 3 Wild Hunt. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es su secreto? Por suerte para nosotros, los más curiosones, existe una figura dentro de CD Projekt Red bastante mediática, que gracias a diferentes entrevistas y charlas como las que impartió en la GDC, nos ha permitido arañar la superficie de la filosofía que el estudio sigue para construir sus experiencias narrativas. Hablo de Paweł Sasko, actual Associate Game Director en la secuela de Cyberpunk y anterior Quest Director en The Witcher 3, un diseñador con más de 12 años de experiencia que parece tener bastante claro dónde poner el punto de mira a la hora de diseñar misiones realmente memorables, en nada más y nada menos que la voluntad. Empecemos con algunas cositas básicas de Quest Design. En esta disciplina, alinear la voluntad del jugador con las motivaciones del avatar que controla se vuelve indispensable. Por tanto, sus herramientas y posibilidades en el mundo de juego deben de estar ajustadas a los requisitos de cada misión. El problema llega con juegos con muchos sistemas, como es el caso, ya que usualmente no activaremos y desactivaremos estos sistemas en función de la misión que toque. No sería muy inmersivo que en un encargo de sigilo, por ejemplo, desactivásemos las mecánicas de shooter porque no hacen falta. Aquí entran en juego dos conceptos clave: señal y ruido. La señal son aquellos mensajes que como diseñadores queremos que sean recibidos por el jugador. Todo lo que queremos que mire, que inspeccione y que aprenda. El ruido, por su parte, es todo lo que el jugador puede hacer en ese tiempo para restar importancia a la señal. Siguiendo con el mismo ejemplo, podríamos considerar ruido a saltar, disparar, abrir el inventario o interactuar con otros objetos durante una conversación importante. Hay una parte inevitable en este balance ruido-señal, y es que siempre que haya una interacción será prácticamente imposible que el jugador reciba la señal al 100%. Pero también existen muy buenas praxis para subir ese porcentaje considerablemente, algo que The Witcher como Cyberpunk manejan con maestría. Un consejo que no suele fallar es el de reservar los momentos clave para aquellos instantes en los que tenemos la seguridad que el jugador va a estar totalmente concentrado en lo que le vamos a decir. Por ejemplo, si estamos diseñando una secuencia de conducción en la que surge una conversación, los jugadores tenderán a estar más pendientes de esta durante los primeros segundos, cuando el coche aún está arrancando o va a escasa velocidad, y también durante lo último, al aparcar, por ejemplo. Si el jugador tiene que estar pendiente de conducir a toda velocidad por una autopista esquivando enemigos u otros coches, difícilmente podrá estar pendiente de la información súper importante que le estamos intentando hacer llegar. En el caso de que esta conversación suceda andando, podemos hacer que cierta parte de la misma se active cuando el jugador haya llegado a un punto concreto o girado una esquina, ya que esto refleja cierta atención en el movimiento y no en otras mecánicas más ruidosas como el disparo o el salto. Con esto en mente ya podemos ir intuyendo otro de los pilares del buen Quest Design, que no es otro que el de la comunicación. El diseño de misiones es una vertiente extremadamente interdepartamental, pues son muchos los departamentos implicados en hacer una misión memorable. En este sentido, Sasko deja claro que la alineación mental con el resto del equipo es la clave, resultando vital conocer a la gente con la que trabaja.
Para él, el primer paso para hacer buenas misiones reside en un dominio absoluto de la trama, y aunque pueda sonar muy obvio, con dominar la trama no se refiere a conocer su guión o a leérselo 100 veces, sino a trabajar junto al equipo de narrativa para conseguir un ritmo apropiado y una intriga constante, así como para evitar puntos calientes de ruido de los que hablábamos antes. En este sentido, la historia nunca debe de ser una obligación, sino una recompensa que el jugador debe anhelar. Y una de las mejores y más curiosas estrategias para favorecer esta intriga es impidiendo al jugador conocer información importante en primera instancia. Esta búsqueda por la información clave, por rellenar los huecos, hará que la jugadora quiera seguir conociendo más por ella misma, tal y como sucede al utilizar otras estrategias narrativas, como el hecho de construir decisiones alrededor de situaciones ambiguas, abiertas para la interpretación del jugador. Una decisión siempre es fácil de tomar cuando se dispone de la información completa, pero al crear situaciones abiertas y más interpretativas, se invita al jugador a implicarse en la trama y a mancharse las manos, algo que genera voluntad y sobre todo inmersión. Sí que resulta importante, sin embargo, que las respuestas que pueda dar el jugador utilizando el sistema de decisiones estén en sincronía con la voluntad del jugador, ya que de lo contrario se pueden generar posibles desconexiones de la trama, como cuando en Mass Effect Shepard decía algo totalmente diferente a la opción de diálogo que había seleccionado. Y todo esto está muy bien, pero muchos estaréis pensando que aún nos falta lo más importante. Y estaréis en lo correcto. Aunque tenemos tips e indicaciones básicas, nos faltan esos momentos verdaderamente memorables que se graban a fuego en nuestra memoria. Y precisamente por esa importancia, tiene sentido que los pongamos en el foco y que sean el pivote sobre el que orbitará el resto del diseño de nuestra misión. Y así fue literalmente como trabajó el equipo de Sasco cada uno de sus encargos, en base a uno o dos momentos de fuerte carga emocional que posteriormente unieron de manera coherente y diestra para conseguir un ritmo narrativo apropiado. Intentaron crear momentos breves pero que quedasen grabados en la mente de los jugadores, y para ello utilizaron una herramienta tan potente de nuestro medio como es la interacción. Durante dichas interacciones cuidaron especialmente el espacio en pantalla que se le daba a la interacción humana, momentos como cuando Panam apoya su cabeza en nuestras piernas o Judy nos da la mano. Son secuencias muy poco intensas, con muy pocas opciones jugables, con muy poco ruido, pero que buscan maximizar el sentimiento de ser y estar en ese lugar óptimo para estrechar lazos. Con estos momentos bien definidos, el trabajo restante sería el de fomentar la inmersión del jugador, haciéndole partícipe no solo de ese momento mágico al que le otorgamos tanta responsabilidad, sino también del camino que ha recorrido hasta llegar hasta ahí. Aunque el trabajo intensivo ya está hecho, aún queda mucho curro junto a departamentos como narrativa para generar picos de tensión y distensión, de manera que siempre haya una buena dosis de adrenalina antes de una conversación sosegada y viceversa. Resumir todas las enseñanzas que el equipo de Sasco nos ha dejado en un vídeo de apenas 10 minutos me parece prácticamente imposible, pero espero que con estas pequeñas pinceladas os haya picado el gusanillo por el quest design. Desde luego, os invito a ver por vosotros mismos todo el valiosísimo material que los chicos de CD Projekt tienen subido a YouTube, que no es poco, y también a rejugar, aunque sea parcialmente, algunas de sus mayores joyas con estos pilares en mente para que comprobáis por vosotros mismos cómo el exquisito diseño del que pueden presumir y presumen no es cuestión de talento o de azar, sino de un trabajo de artesanía minucioso con una importante dosis de psicología humana. Viendo la profesionalidad que se gastan, no es de extrañar que el brujo sea polaco. A esta altura empiezo a pensar que no es el único que hay por allí.